está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Gloria a Dios. El Señor los bendiga y Dios bendiga a los que están a la distancia. Y hablamos en esta oportunidad que vamos a hablar sobre el desánimo y sobre el ánimo, ¿no? Unas palabritas que parecen iguales, pero casi iguales, ¿no? El desánimo y el ánimo. Y es interesante que uno tiene que identificar por qué hay desánimo y qué es lo que uno tiene que hacer cuando viene el desánimo. Cuando viene el desánimo, entonces dijimos, viene la incomodidad, viene la crítica, viene y aparecen un montón de cosas que condenan nuestra vida. Porque indiscutiblemente Dios es amor. ¿Cuántos dicen que Dios es amor? Pero Él es un juez justo. ¿Cómo es? Es justo, un juez justo. Y Él no puede ir en contra de lo que Él estableció. Dios estableció una forma de proceder que tiene que tener el creyente. Y hablábamos de un ejemplo que hay en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 21, versículo 4. Número en el Antiguo Testamento, capítulo 21, versículo 4. Si lo tiene, cuénteme que lo tiene. Dice, interesante, ¿no? Vamos a leer un poquito más de un solo versículo. ¿Lo tiene? Dice, después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra, ¿de qué tierra? De Edom. ¿Y qué pasó? Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo, ¿contra quién? ¿Y contra quién más? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan, ¿qué dice? Tan liviano. Y Jehová, ¿qué pasó? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué pasó? Y murió mucho pueblo de Israel. Y esto es palabra de Dios. Y aquí vemos, lo primero que vemos aquí es un pueblo que se desanima en el camino. ¿Por qué? Porque el camino, la Biblia habla de que hay dos caminos. La Biblia habla que hay un camino ancho y espacioso, donde uno puede vivir la vida a su manera. Entonces, uno vive la vida a su manera, pero el fin de ese camino es un fin de muerte. Pero la Biblia también nos enseña que angosto es el camino que lleva a la salvación. Es más, habla de la puerta angosta, estrecha, que también es difícil para poder entrar. O sea, habla de que la Biblia es muy tajante en esto y dice que de los valientes el reino de los cielos y solamente los violentos lo arrebatan. Pero aquí vemos que un pueblo sale porque Dios tenía un plan y el plan de Dios era sacarlo de la esclavitud. 430 años o 400 tantos años allí esclavo el pueblo en Egipto y lo saca a una tierra prometida que estaba a 15 días, 20 días como máximo, donde el pueblo podía llegar y podía ahora disfrutar de una tierra nueva. Pero este pueblo tuvo un problema. Físicamente salió de Egipto, pero espiritualmente se quedó allá. ¡Wow! Es interesante el desánimo.
¿Por qué digo que es interesante esta palabra? Porque muchas veces estamos aquí en la iglesia, miramos por la televisión, escuchamos por la radio, buscamos ese cambio de vida y salimos de un Egipto que hoy sería el mundo, nuestra vieja vida, la forma de proceder, la forma de vivir. Salimos de allá porque ahora ya no concurrimos a lugares donde quizás, no sé, la cantina, el boliche, no sé, a donde usted iba que le hacía mal, y usted sabe que le hacía mal. Ahora viene y está escuchando un sermón, escuchando una palabra, ahora viene y le canta a Dios. Pero es interesante que solamente Dios no quiere que sea de labios hacia afuera, sino que esa transformación empieza dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Este pueblo de Israel había salido físicamente, pero su corazón estaba todavía recordando las cosas de atrás. Y yo siempre me acuerdo, ¿no? Cuando estaba en el mundo y pasaba ese que silbaba, ¿se acuerdan? Yo le cuento siempre, que pasaba uno en el barrio que silbaba de una forma. ¿Y quién era? Era Pepe. ¡Pepe! Justo me había caído. ¡Al 56, Pepe! En las 13, ¿eh? ¿Y qué hacía Satanás? Y Satanás hacía que llegara el viernes y yo tuviera plata en el bolsillo porque tenía que auspiciarme el viernes para que me trajeran el lunes. Entonces Satanás siempre hacía lo posible para destruir mi vida a través de las cosas que sucedían en Egipto, me sucedían en la vieja vida. Ahora imagínese, como decía la lectura del varón que pasó hoy, decía que no tenemos que traer a memoria las cosas pasadas. Imagínese mucha gente sentada acá diciendo, pero la verdad ahora que cumplo con Dios, que estoy en la iglesia, no pasa nada, llego a fin de mes arañando la lata, dice alguien, ¿no? Y pensar que antes cuando pasaba Pepe, algún numerito. Bueno, eso pasaba allá en Tigre, ¿no? Acá no. Ustedes dicen que son muy espirituales los que nos miran también. Pero es interesante esto, que cuando uno viene a Cristo, ya el mecanismo del mundo, de Egipto, de Satanás, porque todo lo que venga por el azar, todo lo que viene de una mala manera, no es de bendición. Uno tiene que saber que ahora viene a Cristo y confía en Cristo. ¿En quién confía? En Cristo. Ya no confiamos más en las artimañas del diablo que hay allá afuera. ¿Por qué? Porque Satanás auspicia a los suyos y sostiene a los suyos. Pero siempre va a venir a darte algo que te interese para maldecir tu vida. Así que este pueblo salió de allí y salió y se puso a murmurar. Decirle al que está al lado tuyo, la murmuración trae condenación. Dice que este pueblo salió y se puso a murmurar, le dijo, pero la comida que había allá, todo lo que teníamos allá, no tenía hasta tumbas para morir teníamos allá. Acá estamos en un desierto. Y vuelve esta palabra, ¿no? Que ancho y espacioso es el camino que te lleva a la maldición, pero angosto es el camino que te lleva a la salvación. Cuando venimos a Cristo y la palabra nos enseña que tenemos que renunciar a un montón de cosas y encima esas cosas nos gustan. ¿Cuántos dicen amén? Nos gustan, somos seres humanos y hay cosas que nos gustan. Usted puede ser muy espiritual, lo felicito, pero cada día tenemos que buscar a Dios, porque esas cosas siempre van a batallar mientras estemos en este cuerpo de carne. ¿Amén? Pero ahí estaba este pueblo y dice, y se puso a murmurar. Y dice la Biblia que murmuró contra Dios. ¿Y contra quién más? ¿Qué problema es murmurar contra tu Moisés? Contra Dios y contra Moisés. Murmuraron. Y no fue Moisés que dijo, ustedes están hablando en contra mí. Entonces agarró no dice la Biblia, entonces Moisés abrió una canasta y volcó un montón de serpientes y vaya y píquelo. A veces los Moisés tienen ganas de soltar serpientes, ¿no? Pero eso es otro tema aparte. Pero dice la Biblia que Jehová trajo entre medio de ellos serpientes ardientes que mordían a la gente y se moría. O sea, la murmuración, el desánimo, arranquemos por esto, el desánimo trajo disconformidad y la disconformidad trajo murmuración. Y entonces ahí se hizo el lugar propicio para que venga consecuencia de maldición. Y fíjese algo, en ningún momento nombra a Satanás. Satanás no estaba ahí. El que mandó la serpiente que mordían y mataban a las personas, ¿quién fue? Dios. A veces creemos que nuestra pelea es con... Usted no tiene que tener miedo al diablo, tiene que tener temor a Dios. Porque a veces
Estamos ahí que el diablo está vencido, lo tengo debajo de mis pies, pero nos olvidamos que a Dios lo tenemos sobre nosotros. Y el problema nuestro no es contra Satanás, el problema nuestro es contra meternos con Dios. Y para dolor de muchos, para tristeza de muchos, el problema es cuando se meten con los que representan a Dios en la tierra. Yo siempre digo, me llama poderosamente la atención que aún Dios sale en la defensa de Moisés cuando él se confunde o se equivoca, porque los Moisés se equivocan, ¿cuántos saben eso? Y toma una mujer que no era la mujer que tenía que tomar. No era de la tribu, de la descendencia que Dios le había marcado, y la toma. Y entonces estaba allí su hermana y sus parientes, y ¿qué hicieron? Murmuraron. Y la Biblia dice que le vino una lepra de la cabeza a los pies y tuvo que ser expulsada fuera del templo. O sea, es interesante esto, ¿no? Porque es interesante a veces a dónde estamos y hacia dónde vamos. El desánimo abre la puerta para que entres en el juicio de Dios y venga la condenación. Y eso no es solamente para aquel entonces, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces es interesante reflexionar en esta palabra. Lo primero que vemos aquí en Números, que el camino, que no era fácil, que no era para cualquiera, ese camino era un camino para un pueblo que quería ser libre y que había aceptado la bendición de Dios, porque cuando el pueblo salió, la Biblia dice que Dios puso gracia ante los ojos de aquellos que lo oprimían y lo bendijeron, le dieron hasta joyas, diamantes, le dieron de todo y salió el pueblo bendecido con animales, con un montón de cosas, rumbo a la tierra prometida. Pero en el camino empezaron a desanimarse y le abrieron la puerta a la disconformidad, y eso trajo juicio. Es interesante, no solamente para los que están aquí, sino que estoy convencido que hay mucha gente a la distancia que en algún momento se desanimó y le dio lugar a la murmuración. Y mire, quizás no se haya muerto físicamente, pero sí hablemos de la muerte espiritual. Personas que hablan de bueyes perdidos. Me encuentro con muchas. Yo cuando estaba en la iglesia, yo levantaba la mano y pasaba esto y oraba por aquel. Y, cuentan de cosas pasadas, pero hoy saben que están bien muertos, que no avanzan para ningún lado, que ya el fuego y la pasión que tenían no las tienen más. Gente que está en un estado de muerte. Porque la Biblia habla allí en Corintios, habla cuando uno participa indignamente. Dice que come para sí, ¿qué cosa? Juicio. Y dice que muchos se duermen y otros están enfermos. ¡Wow! Pastor, dígame algo que me aliente. Bueno, lo primero que lo tiene que alentar es que usted tiene que identificar dónde está parado. Porque si usted sabe dónde está parado y sabe a dónde va a tomar buenas decisiones. Decirle a que tenés al lado, tenés que tomar buenas decisiones en Dios. Buenas decisiones. Porque este pueblo tomó una muy mala decisión. Y la Biblia dice que mucha gente murió a causa de las serpientes que no las había soltado el diablo, sino que vino como consecuencia de un juicio porque alguien se metió con Dios y se metió con Moisés. El juicio de Dios es lo peor que te puede pasar. ¿Alguien me está escuchando? Segundo punto para hablar del desánimo. Y esto es Nehemías capítulo 4, versículo 10. En el Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 4, versículo 10, cuando lo tiene, cuénteme que lo encontró. Nehemías capítulo 4. ¿Lo tiene? Y dijo Judá, las fuerzas, ¿de qué dice? De los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es, ¿cómo es el escombro? Mucho. Y no podemos edificar, ¿qué cosa? El muro. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y ahí viene el fin del desánimo. ¿Cuál es el fin del desánimo?
detener la obra. La obra que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, la obra que Dios está haciendo en la ciudad, la obra que Dios está haciendo en cada lugar donde se reúnen a alabar y bendecir el nombre de Dios. ¿Para qué viene el desánimo? Viene precisamente para eso, para detener la obra que Dios nos llamó a hacer. Sea a nivel congregación o sea a nivel personal. Dios te llamó a hacer una obra y la primera obra es sobre tu vida. Siempre hablamos de que queremos cambio en la familia, amén. Queremos cambios, hay padres que quieren cambio en sus hijos, hay hijos que quieren cambio en sus padres, hay esposas que quieren cambio en su esposo y viceversa, ¿no? Cada uno quiere cambio de los demás. Pero Dios nos enseña que la primera obra que tenemos que hacer a través del Espíritu Santo es que esos cambios sucedan en nosotros. Cuando esos cambios suceden en nosotros, van a afectar a los otros. Amén. Así que ahí estaba Nehemías llamado a hacer una tarea. Y la tarea de Nehemías era volver a dar seguridad y protección a un pueblo, a una ciudad que había sido arrastrada, o sea, destruida por enemigos. Nehemías tenía que reedificar lo que traía seguridad a esa ciudad. Y el trabajo del diablo es que vos no te sientas seguro. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo del diablo es que tengas miedo, es que tengas temor, es que realmente estés vulnerable. Satanás te quiere vulnerable porque es la única forma de entrar y destruirte. Ahora es interesante que fuimos llamados nosotros como iglesia a reedificar la protección, a reedificar los muros donde el diablo no pueda entrar. Pero mire qué interesante, dice que había mucho escombro. Y es lo que pasa cuando uno viene, ¿no? Y se decide, bueno, ahora sí, esta vez sí, me voy a agarrar de Dios, voy a ser obediente y voy a cambiar mi vida y voy a hacer esto y empieza a hacer toda una lista de los que va a hacer, ¿no? Y cuando enfrenta, se encuentra que hay un montón de escombros que ponen tropiezo para poder edificar un muro sólido y fuerte. ¿Qué puede ser un escombro? Gente que dice, voy a ayunar y se pasa por la vereda de, vení justo, mira, traje unas facturas, vení. No sería nada el hecho de cortar el ayuno solamente, sino que al sentarse y tomar esos mates que van acompañados con cuero, entonces ahí viene mate con cuero, y entonces la condenación, escombros. Y de vuelta Satanás, viendo habilitado la posibilidad, dice que entonces empezaron a venir noticias de los enemigos diciendo, te vamos a destruir, lo vamos a destruir. Vamos a hacer que no logren lo que quieren lograr. Esa es la noticia del diablo. Eso ya lo sabemos. Alguien un día me dijo, pastor, los brujos están trabajando en contra de su vida. Pero eso no es noticia. Porque ¿qué brujo va a amar a alguien que predica la verdad del evangelio? Ninguno. Pero mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra. Ahora el problema es cuando de entre nosotros se levantan brujos. ¿Alguien me está escuchando? Porque la incredulidad y la idolatría y la murmuración y todo eso hace que se levanten personas que en vez de ser portadores de bendición, son portadores de maldición. No solamente para ellos, sino para los que están con ellos. Entonces es interesante porque este Nehemías tenía una misión que cumplir y tenía un trabajo que hacer. Y el trabajo no era fácil. Ahora le pregunto, ¿es fácil el camino de Dios? No, écheme unos rezos. Vino un día uno, écheme unos rezos, hágame unos rezos, dice, para que sea un poco mejor, más bueno. Dice, pero yo no puedo hacer nada por vos si vos no. No, entonces digo, mira, tenés que aceptar a Cristo. Bueno, está bien. Quiso aceptar a Cristo, entonces bueno, le digo, y ahora voy a orar por vos, en vez de echarte unos rezos, voy a orar por vos, y tenés que renunciar al vino. ¿Qué? No, todo lo que usted quiera, pero el vino no, me dijo. Y se dio media vuelta y se fue. No quiso renunciar. No, él quería que le echara unos rezos y nada, no quiso correr los escombros. ¿Cómo termina ese muchacho? Muy triste, ¿no? Me da mucho dolor. Terminó un invierno muriendo en la estación de los Cardales. Muchacho que era conocido por todo Cardales. Que muchas veces se acercó a una de nuestras reuniones y muchas veces le hablamos y muchas veces lo alentamos, pero no quiso correr los escombros que lo hacían vulnerable ante Satanás. Cuando escuchás un mensaje, cuando se te habla de Dios, es hermoso decir, la bendición de Dios cae. Y de verdad que cae y en este momento podés estar siendo lleno de Dios. Pero si luego no te enseñamos a que tenés que buscar una vida de santidad, una vida de consagración a Dios, una vida de fidelidad y sacar los escombros de tu vida, sencillamente te estamos maldiciendo.
Porque te estamos contando algo que realmente no es real. Cuando el cristiano viene a Cristo, no solamente acepta a Cristo, sino que se tiene que poner a trabajar para edificar esos muros. Y Nehemías fue sabio, me gusta, uno lo puede seguir leyendo en ese libro. Dice que él tomó por familia y puso en sectores, por familia. Y entonces le dijo que parte de la familia agarrara la espada, pero otra parte de la familia la cuchara y se pusieran a trabajar. Entonces ahora, claro, esto es así, cuando uno entiende eso, vamos a orar para que la protección esté en la iglesia. Sí, amén, Señor, bendice la iglesia, bendice a los hermanos. Pero cuando está en juego tu familia, ¿cambia la oración, sí o no? Cuando sabes que tenés que negarte a cosas que están maldiciendo a tu familia, ¿cambian las decisiones, sí o no? Entonces es interesante que tenemos que entender que estamos acá, que somos una congregación, pero que somos familias también. Y que cuando yo empiezo a hacer bien las cosas, mi familia es bendecida. Cuando yo empiezo a renunciar y empiezo a correr esos escombros, mi familia, por ende, va a ser protegida y va a ser bendecida. Entonces tenemos que saber que vale el esfuerzo correr los escombros que no nos dejan edificar esa fortaleza que solamente viene de Dios. ¿Alguien dice amén? Vamos a ir a otro punto y luego quiero terminar con una parte donde habla del ánimo divino. Y el otro se encuentra en Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Habla de la demora en alcanzar lo deseado. Es otro desánimo que es muy común entre los creyentes. Proverbios 13, 12. Primer punto del desánimo era la dureza del camino. El segundo punto, la dificultad de la tarea. Y este tercer punto es la demora de alcanzar lo deseado. Si lo encontró, dígame que lo tiene. Dice lo siguiente en Proverbios 13, 12. La esperanza que se demora es, ¿qué dice? Tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Vuelvo de vuelta. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Wow. Y esto realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos una promesa, pusimos nuestra esperanza en Dios, tenemos promesa, pero se demora. Porque uno quiere las cosas así, ¿sí o no? Ya. Tráeme un cafecito. Ya. Instantáneo, media vueltita, el agua caliente. Nada de ir a tostar los granos, molerlos. No, eso era antes. Ahora lo queremos ya. Queremos todo ya. Pero en Dios los tiempos los maneja Él. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo los maneja Dios. Y entonces cuando lo maneja Dios, Dios hace las cosas excelentes, exactas. Los tiempos son de Dios, pero yo tengo que guardar mi corazón. Decirle al que tenés al lado, tenés que guardar tu corazón. Porque esa desesperación, ese desánimo por esa demora, empieza a tornarse en un tormento. En un tormento, cuando uno desea algo y se demora, empieza a haber un tormento adentro. Dice, Dios me prometió, yo hice para Dios, yo sirvo a Dios y Dios me prometió que las cosas me iban a salir bien. Y viene el pastor, viene el Moisés y dice, esta semana, estos 3 meses van a ser de bendición. Y parece que esa palabra, en vez de desatar todo lo que... Ahora viene alguien con una llave de un 0 kilómetro y dice, tome, no camine más. No, se me rompe la zapatilla, voy a abrir la puerta, me quedo con la manija en la mano, todo al revés. Y esa demora, ese desánimo, si uno lo deja, eso trae aflicción al corazón. Y entonces ahí viene la murmuración, viene el descontento y finalmente termina abriendo juicio. Y ya viene el juicio del cielo. Porque sin fe es imposible, ¿qué dice? Venimos y escuchamos una palabra de fe y nos tenemos que parar firme, aunque nuestros ojos vean lo contrario, firme. Le creo a Dios. Por eso la gente dice que los cristianos evangélicos son todos locos. ¿Por qué? Porque ellos proclaman una paz y proclaman un bienestar que a veces yo lo veo y no los tienen, pero ellos están en paz. Y eso para nosotros es bendita locura.
Mire, si usted está atormentado por algo, vuélvase a Dios. Porque los cristianos tenemos que tener paz. Y nuestra paz es duradera. Entonces, nada te puede sacar la paz. Yo les dije a ustedes que he tomado la decisión de que cualquier cosa que me saque la paz, la dejo correr. Porque prefiero la paz de Dios y no las cosas que me da el mundo. ¿Alguien dice amén? Y sé que a su tiempo Dios se va a glorificar. Porque el cristiano nunca pierde. Decirle al que está al lado tuyo, el cristiano nunca pierde. Y entonces, esa demora de alcanzar lo deseado se transforma en un tormento. ¡Wow! ¿Qué es un tormento? Cuando algo se ve mal, dice, ¿no? Cuando mi suegra viene todos los días a casa, dice. Ahí viene el tormento. ¿Y de qué me va a hablar? De que el nene, me cuide el nene. ¿Qué si le hiciste la comida al nene? La sopa al nene le gusta esto, el nene. ¡Basta! No, es un chascarrillo. Es interesante saber que ese tormento, una persona atormentada toma muy malas decisiones. Muy malas decisiones. Había un gadareno que estaba atormentado por una legión de demonios. Dice que rompía las cadenas, estaba desnudo y golpeaba y maltrataba a cuanta gente se pasaba por ahí. Hasta que un día vino Cristo. Y cuando vino Cristo a esa vida, lo primero que hizo, lo hizo libre de esos tormentos. Cuando uno es libre de los tormentos, que solamente es a través de Jesucristo. Porque usted va a la ciencia y la ciencia lo único que le puede dar son tranquilín. Montañas de tranquilín. Y usted lo va a ver. Gente que no tiene la paz de Dios termina con una bolsa de tranquilín buscando de zafar del tormento que solamente lo saca el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que Cristo hizo libre a ese varón y dice que la gente cuando venía lo encontró sentado, ahora vestido, en su sano juicio. O sea que el tormento te saca de un sano juicio. Y entonces uno tiene un juicio no sano, enfermo. Y empieza a juzgar de una forma enferma. ¿Alguien me está escuchando? Y entonces pasa, ¿qué me mirá? ¿Qué? Vos sos el... ¡Pum, pum! Me imagino al gadareno atormentado y el otro lo iba a mirar para decirle buen día. Pero como estaba tan atormentado, se tiró encima, le pegó palazos, lo maltrató, porque estaba alterado y no tenía un juicio correcto. Cuando alguien es atormentado, no puede juzgar justamente la situación. Y ni que hablar adentro de la casa. Cuando hay un matrimonio de donde hay tormentos, no se puede vivir. Ni hablar hacia los hijos. Cuando los padres están atormentados por pecados que no son... ¿Por qué? Y porque mi casa es un infierno. ¿Sabe cuántas veces nosotros como pastor tenemos que escuchar? Pastor, acá es una cosa, pero en mi casa es un infierno. ¿Sabe cuántas veces personas vinieron y dijeron, pastor, ¿le puedo pedir un favor? Una vez vino una señora y me dijo, ¿le puedo pedir un favor? Sí. ¿Me deja traer el colchón y quedarme a dormir acá en la iglesia, a vivir? Dice, porque la verdad que en la iglesia es una paz y acá es todo tan hermoso, pero en mi casa es un infierno. Ese varón nunca quiso renunciar. Su familia, que era una familia numerosa, hoy está toda destruida pero mal, con terribles prácticas del pecado de cada uno de su familia. Pero el orgullo, la vanagloria, el no entender dónde estaba parado y a dónde iba, pero no porque le faltó enseñanza. Porque si hay algo que yo voy a decir, como les contaba la otra vez de ese sueño, de que cuando el pastor soñó que la gente estaba ahí siendo para ser condenada y él, ¿cómo se llama? Y le decían, pero yo estuve en la iglesia de él y nunca me enseñó que esto me iba a llevar al infierno. No le faltó nunca palabra. Claro, sus niños eran chiquitos y los golpes, los gritos y los maltratos hacían callar la boca de esos niños hasta que crecieron. Cuando crecieron no le quedó uno que sirva a Dios, uno, y su hogar destruido. Entonces, la verdad que hay mucho para perder si dejamos que el desánimo entre a nuestra vida. Hay mucho para perder. Pero yo quiero terminar con esto, hablar del ánimo divino, del ánimo que viene del cielo, del que necesitamos cada día,
Y esto está en una historia que se encuentra en San Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. Porque en Cristo hay esperanza. Porque si no hubiéramos conocido a Cristo, ¿qué sería de nosotros? Porque cuando entendemos que la obediencia a Dios, la obediencia a Jesús, y aún el hecho de saber que estamos aquí para aprender cada día aprendemos de Dios. Hablamos que lo que decía Números, que el pueblo se enojó, murmuró, y entonces empezó a andar por ese camino que era muy corto, pero 40 años estuvieron en esa maldición. Y la Biblia dice que esa primera generación tuvo que morir para que luego entre una generación que había sido formada en un desierto. Y eso es lo triste, que al no querer renunciar a esas cosas, precisamente no se entiende que se muere. Que estamos acá porque Dios nos prometió y nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Que hay una salvación que es una salvación tan grande, que Dios nos salvó de la condenación del infierno, de la muerte eterna. Dios nos salvó, pero dice la Biblia que tenemos que cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande. La tenemos que cuidar. Y ese es el problema de aquellos que se familiarizan con las cosas de Dios. Y ya es muchos años y es cero consagración. Y es empezar a permitirse cosas, a tener esas charlas indebidas, a permitir que en su mente empiecen a entrar palabras y voces y cosas que te llevan a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque viene el desánimo, porque viene la disconformidad, porque viene la murmuración y luego viene el juicio. Pero hoy Dios nos da una gran oportunidad. ¿Alguien dice amén? Hoy Dios nos da una gran oportunidad porque tenemos que identificar, como decía, si realmente la situación que estamos pasando es porque estamos pasando un momento de prueba o porque le hemos dado lugar al diablo. Si le hemos dado lugar al diablo, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Porque si hay un corazón que se arrepiente, Dios lo perdona. Pero mire lo que dice San Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Lo tiene? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, ¿qué hizo? Entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía ¿a quién? A la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba ¿dónde? ¿Y cómo estaba el mar? Dice, y ya la barca, versículo 24, estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era ¿cómo? ¿Cómo era el viento? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, ¿cómo vino? Andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué les pasó? Se turbaron. Se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces, ¿y cómo eran las voces? O sea que gritaron, porque acá hay un signo de admiración. Un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Y cuáles serían las voces de miedo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sé yo qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Mi mamá me cuenta de cuando era chiquito y yo me asustaba por algo, me temblaba la pera. Lloraba y... Me imagino, ¿no? Si uno ve un fantasma, te debe temblar la pera, los pies, todo, ¿no? O sea, todo lo que nos pasaba cuando éramos chiquitos, ¿no? Dieron voces de miedo, o sea, gritaron, se asustaron, corrieron. ¿Por qué? Porque eran los discípulos, pero también eran seres humanos. A veces creemos que somos, ¿no? Los que servimos a Dios y los que sirven a Dios y los que ocupan un lugar en el ministerio, como en el caso de los pastores, se cree que son superhombres. Pero somos seres humanos, falibles, como usted. ¿Hay algún falible acá? Ah, gracias. ¿Y el único infalible quién es? Dios, Jesús. Dice entonces, dijeron un fantasma y dieron voces. Y hay algo que él les grita. Dice, pero enseguida Jesús habló diciendo, ¿qué le dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire qué interesante, ¿no? Ellos gritaron de miedo y él les gritó, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo baje
que yo vaya a ti sobre las aguas? Y él dijo, ¿qué le dijo? Ven. Y descendió Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo desánimo, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Wow, es interesante esto, ¿no? Me gusta esta parte donde él primero extiende la mano y lo salva, y luego le dice en la condición que estaba. Yo creo que si entendemos que en esta noche Dios nos está hablando, primero nos está salvando de una condenación, pero también nos está advirtiendo qué es lo que nos está faltando. ¿Alguien dice amén? Es interesante porque viene Jesús en un momento donde toma a los suyos. ¿Cuántos son de Jesús acá? A ver, levánteme la mano. Es de Jesús. Toma a los suyos, les da una orden que suban a un barco y que vayan al otro lado de la ribera. Había una orden de parte de Dios y ellos fueron obedientes. Ahora, que uno sea obediente a Dios no significa que todo te va a ir bien. ¡Qué silencio! Por eso digo que tenemos que identificar si la situación que estamos viviendo es porque es un momento de prueba donde tenemos que avanzar en pos de la palabra de Dios sobre nuestra vida, o si el momento que estamos viviendo de problemas y de turbación es un momento de desobediencia. Hay dos ejemplos muy claros acá. Números nos muestra un pueblo murmurador, un pueblo que critica, un pueblo que se queja y un pueblo que entra en el juicio de Dios y es condenado por esa situación. Acá nos muestra otro tipo de pueblo que es obediente a Dios, que hace lo que Dios le pide y que marcha a donde Dios le dice que marche, pero también ahora se encuentra con un momento de tormenta. Y en el momento de tormenta, como ellos sabían que estaban en la voluntad de Dios, algo Dios iba a hacer por ellos. Es interesante esto, porque si hay momentos de prueba en nuestra vida y estamos seguros de que estamos haciendo la obra de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios, por más tormenta que se levante, siempre Dios va a salir en nuestra ayuda. Siempre Dios va a salir en tu ayuda. Siempre Dios va a salir en favor de tu vida, en favor de tu familia. Y esta situación muestra allí que ellos fueron obedientes, se subieron y cuando fueron y estaban allí en medio de esa mar, vienen los vientos contrarios. Y entonces ahí viene cuando muchos se desaniman. Ellos se desanimaron, pero estaban arriba del barco. Qué interesante eso, ¿no? Qué interesante porque hay muchos que ni alcanzan a desanimarse. Dios dice, suban, vamos para allá. ¿Y qué hacen? Van para el otro lado. ¿Un ejemplo? Jonás. Vamos, que hay que ir a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No, se tomó otro barco y se fue a Tarsi. Y se pagó el boleto y se fue para Tarsi. Allá me voy a Tarsi. Dice que Tarsi era un lugar como Las Vegas. Un lugar, había para ir a disfrutar a Tarsi. No, me voy a ir a Nínive, donde se comen a los hebreos. Ni loco. Voy allá, a Tarsi. Y sin embargo vino una gran tormenta, pero era porque estaba desobediente. Esta tormenta era para un grupo que había sido obediente, que estaba en la voluntad de Dios, pero había una tormenta que estaba dejándole una enseñanza. Siempre las tormentas en la voluntad de Dios te van a dejar enseñanza. Siempre. ¿Alguien me está escuchando? Entonces dice que ellos subieron y empezaron a avanzar, pero dice que cuando estaban en el medio se levantó vientos contrarios. ¡Wow! ¿A quién le gustan los vientos contrarios? A nadie, ¿no? Nos gusta salir de acá, una buena oración, un buen culto, salir así como volando por el aire, y que todo esté bien y que cuando llegue, si el esposo es inconverso, esté con la comidita y dice, ¡ah, mi amor, te estaba esperando! De vuelta tarde, ¿hasta cuándo? ¿Qué otra cosa puede ser? Que el colectivo venga y diga, suba por favor, y no que cuando usted está llegando se va y usted dice, ay, ya se me va el colectivo.
queremos que todo salga bien. Y lo que tenemos que saber que nuestro caminar es un camino hacia una vida eterna. O sea, fuimos llamados, salvados, ya Dios nos puso eternidad dentro de nosotros, pero ahora hay un camino que va más allá de los logros terrenales, va más allá de nuestra vida terrenal. Eso no significa que no tenemos que tener metas en la tierra, pero nuestra principal meta tiene que estar en agradar a Dios y en estar mirando al cielo y estar conociendo a Dios y su voluntad para con nuestra vida. Ellos se subieron, vino la tormenta, vino momentos difíciles y vino el desánimo. Y yo me lo imagino ahí, renegando contra la tormenta, renegando. Pero bueno, ya estaban y había que ir para el otro lado. Y de repente, porque venimos acá porque queremos ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Yo quiero ver a Dios en mi vida, en mi familia, en lo que emprenda. Todos queremos ver a Dios. Pero el problema es el siguiente, que lo queremos ver a nuestra manera. Estos discípulos estaban en la barca con una tormenta y de repente ven a Dios en la persona de Jesucristo, pero lo ven en otra manera. No lo ven de una forma ilógica. Y cuando lo ven de la forma ilógica, y eso es el problema de muchas personas, vienen a la iglesia y le dicen a Dios, acá está, todo anotadito, esto es lo que necesito. Cambio de marido, cambio de hijos, no cambio de cambiar otro, cambiarlos, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, quiero esto. Acá está Dios. Y entonces uno le da a Dios lo que uno pretende de Dios. Y no se da cuenta que Dios es Dios, que es el que creó los cielos y la tierra. Que si a Dios se le place, lo hace, y si a Dios no se le place, no lo hace, porque Él es Dios. ¿Acaso el barro le podrá decir al alfarero, dame esta forma? Entonces uno lo que tiene que aprender es a conocer la voluntad de Dios. Y entonces dice que cuando ellos lo ven y ahora lo ven caminar sobre las aguas, lo primero que exclamaron es, ¡ay, viene Jesús! ¡Qué lindo! Así exclamaron. Dice que pegaron unos gritos y lo primero que dijeron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo y a algunos le temblaría la pera y otros, no sé, para qué entrar en detalle, ¿no? Todas las cosas que nos pasan, no le agarró miedo. Usted nunca tuvo miedo, ¿no? De nada. Algunos se le afina la voz. Lo sabe que si se grabara en ese momento, ¿no? De tantas cosas que pasan, ¿no? Pero dice que ellos se asustaron, tuvieron miedo. Dice los discípulos viendo, dice que él venía sobre la mar, se turbaron. Y eso es interesante, ellos tenían una forma, ellos creían que Dios tenía que hacerlo de una manera, pero cuando vieron a Dios de una forma diferente se turbaron y dijeron es un fantasma y dieron voces de miedo. Pero dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué interesante esto, ¿no? Porque Jesús ahí gritándole también, diciendo, hey muchachos, cálmense, no teman, tengan ánimos, soy yo. Siempre Dios con ese amor, ¿no? ¿Por qué Dios tiene que estar dándonos explicaciones de cómo Él se mueve? ¿No se preguntó eso? ¿Por qué Dios te tiene que explicar cómo se mueve? Sin embargo, Dios es amor. Y siempre trata de que puedas entender que aunque no sepas cómo, o que no lo haga a tu manera, pero que lo dejes a Él hacerlo a su manera. Y la Biblia dice que hubo uno medio atrevido allí, Pedrito, que siempre se destacaba, dijo, si eres tú, di que yo vaya y yo voy. Vení, dijo, y él empezó a ir. Pero nuevamente Pedro empieza a mirar las circunstancias del momento. Es interesante que sepas que si pones tus ojos en las circunstancias del momento, te vas a hundir. Pero si te pones tus ojos en lo que Dios te dijo, Dios le dijo, vení. Y él mientras miraba para allá, iba. Pero cuando miró la circunstancia, empezó a hundirse. Me apasiona Jesús. Lo toma. Yo no me lo imagino. ¡Ja! ¿Viste? Hombre de poca fe. Ahora te convierto en una ballena. No sé. Ay, y lo miraba ahí Pedro, ¿no? Con aletas, con un bagre de mar que es tan rico. Pero ahí Pedro, ¿no? Entonces, no. Jesús lo tomó, lo sacó, lo puso en un lugar seguro y luego le dijo, Pedro, te falta fe, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? O sea, Jesús le dio el diagnóstico de lo que él necesitaba para salir a andar paseando por el mar.
Si Pedro entendía eso, que le faltaba fe y que no tenía que dudar, entonces le estaba diciendo, Pedro, andá, volvete caminando para el otro lado. Es lo que le estaba diciendo Jesús. Es lo que Jesús hace cada vez que venimos a la casa de Él. Y nos enseña cómo ir a otro nivel de fe. En los momentos de tormenta, en los momentos difíciles, tenemos la oportunidad de ir a otro nivel de fe. Y de ahora creerle a Dios y tener lo justo y necesario ahora para caminar sobre nuestros problemas. Cada vez que venimos a la casa de Dios y escuchamos un mensaje y tomamos esa fe y tomamos esa enseñanza, ya no podemos volver a hundirnos de vuelta. Hay mucha gente que por años escucha el Evangelio, por años escucha el mensaje y sale por años y se vuelve a hundir por años. ¿No le parece que es tiempo de cambiar? ¿No le parece que es tiempo de salir de acá con la unción para vencer? Pero dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos que crecer en nuestra fe. Tenemos que desechar la duda. Tenemos que saber con qué nos rodeamos. ¿Nos rodeamos con gente que aumenta nuestra fe o que disminuye nuestra fe? Tenemos que empezar a evaluar nuestra vida y decir, a ver, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no paso a otro nivel? ¿Por qué siempre vienen las tormentas? Estoy para servir, estoy haciendo algo y aparece una tormenta y me rodeo con personas y de vuelta vuelvo a caer. Mire, la iglesia perfecta no existe, existe la iglesia real. Los pastores perfectos no existen, existen los reales, los que Dios puso. Pero déjeme decir algo, sí existe un Dios perfecto y real, que lo que promete lo cumple, que está atento para llevarnos a otro nivel. Y que cada vez que venimos a la casa de Dios y abrimos nuestro corazón de una forma sincera, así nos hayamos equivocado en el peor pecado, pero nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Dios se vuelve a nosotros. Pero luego hay una vida de dar frutos de arrepentimiento. Yo quiero que cierres tus ojos. Quiero pedir por los que están a la distancia, porque esta noche no puede ser una noche más. Quizás hay desánimo en tu vida, quizás desaliento, quizás algo te llevó a estar muy lejos de Dios por mucho tiempo. Hace mucho tiempo que conociste a Dios, hace mucho tiempo que decís, sí, yo en aquella iglesia con aquel pastor, pero aquel pastor se fue, la iglesia se cerró y nunca más fui igual. Bueno, hoy es tu tiempo de volverte al pastor de pastores, a Jesucristo de Nazaret. Hoy es el tiempo de que te vuelvas y ese desánimo que te lleva a la maldición, que te llevó a quejarte, que te llevó a que serpientes ardientes mordieran tu vida y te trajeran muerte espiritual, que vieras cómo tus hijos crecieron pero ahora lejos de Dios con esa muerte espiritual. Hoy es el tiempo de volverte a Dios. Porque esto, aunque te parezca una cosa de fantasma, aunque te parezca lo que te parezca, si te vuelves a Dios, verás la gloria de Dios. Padre, yo bendigo cada familia que está a la distancia. Y te pido en el nombre de Jesús que tú obres en esos corazones. Y si hay personas desanimadas, Señor, en el nombre de Jesús, que cobren ánimo ahora. Que todo temor salga de sus corazones. Y que la presencia de tu Espíritu Santo ahora toque esas vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea lleno ahora, lleno. En el nombre de Jesús. Padre, te lo pido ahora. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Bueno, llegamos al fin y esperamos que haya quedado en tu corazón grabada esta palabra, ¿no? Que esos beneficios que se desatan a través de creer a la palabra de Dios. Queremos alentarte, como sabes, estamos lunes, miércoles y sábado en una repetición del programa, lunes a las 22 horas, miércoles 23 horas y el sábado a partir de las 17. Desde aquí, directamente desde Cardales, tierra de bendición, tierra de avivamiento para todo lo que es Exaltación de la Cruz y los partidos vecinos, ¿no? Felices de saber que, bueno, muchas familias están siendo acercadas y afectadas por el poder de Dios. De eso se trata. Así que no dejes de buscar una congregación, no dejes de acercarte. Y por supuesto, nosotros estamos en Río Iguazú 705, esto es Colectora de la Ruta 6. Estamos en la iglesia que
Si venís de noche te va a llamar la atención una cruz azul suspendida allí en las alturas que muestra que es el lugar donde encontrarse con Dios. Así que, por favor, danos noticias de tu lado, contanos qué es lo que está sucediendo en tu vida. Si tenés una necesidad, queremos orar por vos, creemos en un Dios que hace milagros, creemos en Dios que todavía su poder no ha menguado y que se ha desatado en favor de todos aquellos que se acercan a la palabra, como decía el mensaje de hoy. Así que Dios te bendiga y declaro un tiempo nuevo sobre tu vida y sobre tu familia. Dios te está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tienes que ser alguien que lleve la presencia de Dios.